¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de domingo en ruta hacia la pelea del 4 de mayo entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Hay mucha tela para cortar, va a seguir apareciendo tela para cortar a medida que se conozcan detalles de lo que pudo existir allí en las negociaciones de la pelea y también a medida que se vayan viendo las formas en las cuales todos los grandes protagonistas, los equipos, los promotores, los dos rivales, afrontan el desafío de vender la pelea ante los medios de prensa. Como les dije en otro video, habrá mucha gestualidad que podrá ser interpretada y allí nos vamos a empezar a ir haciendo la idea si vamos a ir hacia una pelea legítima, una pelea real, o vamos a ir frente a un tongo y a un fiasco, como muchas veces ocurrió en peleas del pasado con respecto a fundamentalmente Canelo Álvarez. En el caso de Jaime Munguía, ha sido un experto en eludir las grandes peleas, por eso queda aquella desconfianza si esta para él es una gran pelea o simplemente es un gran día de pago que después le va a generar otros grandes días de pago. Entonces, y en ese caso, la derrota o la victoria es irrelevante, pasa a un segundo plano porque el negocio está primero, el dinero está primero y lo deportivo es consecuencia del negocio. Gane Canelo Álvarez, gane Jaime Munguía. Esta pelea sabemos que tiene una sola cláusula, que es la revancha inmediata para el lado de Canelo en caso de derrota. Es decir, si pierde Canelo será un doble gran negocio, porque volverían a pelear en septiembre. Todo eso abre el camino a las suspicacias que son siempre inevitables cuando se trata de Canelo Álvarez. Suspicacias que no necesariamente son acusación de algo, pero sí sospecha de algo. Porque en general con todos sus rivales han existido negociaciones, han existido reglas desconocidas que caen dentro de los aspectos confidenciales de la negociación entre cuatro paredes. Esa de la que tanto se autoalababa en su momento Eddie Reynoso, de que él comenzaba a ganar las peleas allí mismo en la negociación entre las cuatro paredes y no era su culpa si sus rivales no tenían un buen manejador. Siempre él se vistió con el traje del buen manejador y el hombre aquel que establecía los caminos para la victoria de Canelo Álvarez antes de que él la consiguiera en el cuadrilátero. Con esos truenos, evidentemente, las tormentas eran muy fuertes. Por esa razón también, esa frase que les coloqué allí en el título, siembra vientos y recogerán tempestades, porque los dos, y a su manera y por caminos diferentes, en el caso de Canelo y en el caso de Jaime Munguía, cargan un fardo de desconfianza muy alto. Y la prueba está en que los fanáticos en general no creen en ninguno de los dos. Hay un porcentaje de desconfianza que creo que esta vez va a romper todos los parámetros, va a superar todos los porcentajes anteriores y a esta pelea los dos van a llegar cargados de desconfianza. La pelea puede ser legítima, pero para la mayoría de los fanáticos no lo será. Y prueba está en las primeras reacciones de esos mismos fanáticos. En general, muchos que en su momento apoyaron y mucho a Canelo Álvarez ya no creen en Canelo. Ustedes van a ir viendo aquí a mi costado, van a ir apareciendo comentarios que en general se vieron en los videos iniciales. Elegí estas reacciones porque fueron aquellas que yo no respondí. Entonces, en este caso, para cumplir con aquellos a los que muchas veces son demasiados los que comentan, no puedo responderles a todos. Entonces, he elegido entre ese grupo algunos de los comentarios, de las reacciones, tanto a favor como también en contra. Pero vean ustedes que esto es algo que se repite en general en todos los foros a nivel de las redes sociales. Hay desconfianza, hay aquella sensación de que están ocultando algo y de que esta pelea no debía suceder. ¿Por cuál razón? Más allá de que sea una guerra entre mexicanos. Porque Canelo está violando sus propias reglas. En su oratoria anterior justificó muchas veces no enfrentar, por ejemplo, cuando le exigían que fuera a pelear contra el zurdo Ramírez, por ejemplo, que era un rival que podía aparecer allí en el firmamento. Cuando le exigieron pelear contra David Benavides, siempre dijo que no peleaba contra mexicanos, que era parte de sus reglas inviolables y que siempre las iba a respetar. No las respetó desde el momento que va a pelear contra Jaime Munguía y lo peor de todo, quizás se le perdonaría que lo hiciera, pero lo hace, digamos, cuando elige el camino que nuevamente lo esquiva al rival que todos exigieron que enfrentara. Me refiero a David Benavides. Y no es una pelea de ahora con Benavides, porque
quienes conocen este mundillo del boxeo muy por dentro, no digo aquellos que son casuales, que están llegando, aquellos que miran hacia otro lado o que están con la venda, hay que recordar que a David Benavides cuando fue campeón, en ningún momento Canelo Álvarez levantó la mano para enfrentarlo. Levantó la mano para ir contra Avni Gildirim, que era su sparring, en el momento que David Benavides pierde el cinturón. ¿Se acuerdan? Cuando David Benavides le quita el Consejo Mundial de Boxeo el cinturón, ese mismo día Canelo Álvarez exige la pelea y el propio Mauricio Sulaimán después aclaró que la pelea sale porque la exigió Canelo. Esa es una frase emblemática en el pasado reciente de Sulaimán, que está en internet y es muy fácil encontrarla. Canelo Álvarez eligió al rival para ser campeón y lo peor de todo, lo peor que tuvo aquella historia, es que ni siquiera lo enfrentó. Iba a enfrentar a Avni Gildirim, que era el número uno, él ni siquiera estaba clasificado, pero lo amparaba aquello del cinturón franquicia, porque él ni siquiera campeón en 160. El campeón en 160, si ustedes lo recuerdan, y me permito recordárselos porque es parte de la historia reciente, el campeón era Germán Charlo. Y en aquel momento él estaba evitando a Charlo, porque Charlo estaba bien de todos lados, de la cabeza, tenía una vida normal y era un rival peligroso para todos. El Consejo lo puso de campeón e inventó el franquicia para evitar que se enfrentaran. Y amparado en aquel franquicia, que ha desaparecido, que no tenía ni reglas, él exigió esa pelea y se la concedieron de inmediato, viendo que el número uno, el absurdo número uno, era precisamente Avni Gildirim. Como que era un guión preestablecido para que él fuera a pelear contra un sparring que prácticamente no le haría ni cosquillas. Lo peor de todo es que cuando tenía que enfrentar a Avni Gildirim no lo enfrentó. Le concedieron el título de campeón del Consejo Mundial de Boxeo sin pelearlo. Cuando Canelo Álvarez va a pelear contra Callum Smith, ¿se acuerdan la pelea contra Callum Smith que le dieron 30 días para prepararse? Evidentemente, llegó sin ningún tipo de condición. Era por el título de la Asociación Mundial de Boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo agregó, aprovechando de que tenía un cinturón diamante, un cinturón irrelevante, pero era un cinturón diamante, Callum Smith, colocó también allí el cinturón y el que lo ganaba también se llevaba el del Consejo Mundial de Boxeo. Yo no recuerdo los reglamentos sobre esa parte, pero pienso que se violó algún reglamento. El asunto es que de una pelea totalmente a modo, preparada, y que Canelo Álvarez ganó sin ningún tipo de esfuerzo, un hombre que llegó prácticamente en muletas a la pelea, se llevó dos cinturones, uno de ellos el del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, en la historia reciente, nunca Canelo Álvarez peleó para ganar ese cinturón que aún hoy ostenta y que ha evitado enfrentar a su obligatorio, que era Benavides. Después, en febrero, dijo, sí, ahora voy digamos, yo cumplo mis obligaciones y voy a realizar la pelea obligatoria. Claro, la pelea obligatoria era contra Avni Gildirim, que a la hora de la pelea terminaba de salir de un coronavirus, que había sido, entre otras cosas, había sido sparring y que estaba muerto de miedo, como lo reconoció su propio entrenador, Joel Díaz, y que tuvieron que obligarlo a subir al cuadrilátero. Ya vieron cómo terminó la pelea y todos los que estamos en boxeo vimos que después el propio Mauricio Sulaimán tuvo que salir a las redes a pedir disculpas por el tipo de rival que le habían puesto a Canelo Álvarez, una pelea en la que terminó abucheado, que fue por aquí cerca de Miami, y que en cierta medida pautó lo que había sido la carrera de Canelo Álvarez. Avni Gildirim es parte de ese fardo, y ese fardo que ha sido, al cual se le han ido sumando rivales, por ejemplo, como Sergey Kovalev, como otros que yendo al pasado podríamos señalar con el dedo, como hay tantos, o como por ejemplo lo fue Jermell Charlo, que fue otro invento, un verdadero fiasco de pelea, un verdadero circo de pelea fue Jermell Charlo, una derrota de PBC, un verdadero bochorno para una promotora que permitió eso. Todo eso es parte del fardo de Canelo Álvarez. Pero Jaime Munguía, y esto se lo están cobrando, repito, estoy simplemente poniendo en la mesa argumentos para justificar en cierta medida esa oleada de rechazo que ha tenido esta pelea entre la fanaticada, cuando en teoría es una pelea que todos tendrían que aplaudir por el tipo de guerra que en teoría también nos están prometiendo. Porque en el caso de Jaime Munguía también hay un fardo muy pesado. Estamos hablando de alguien que lo han traído hasta esta pelea esquivando, digamos, siendo el rey del finteo a la hora de evitar rivales.
como evitó a Dimitrios Andrade, como evitó a Carlos Adames, como evitó a Lincanuli, como evitó a tantos otros que hubieran sido los rivales adecuados para enfrentar en el momento adecuado, porque por mucho tiempo fue el número uno del Consejo Mundial de Boxeo en las 160 libras y siempre le eligieron rivales. Rivales que inclusive lo pusieron en problemas en peleas realizadas en México y al mismo tiempo rivales como fue, por ejemplo, Sergei Derevianchenko, que para muchos debió ganar esa pelea. Se vio mal ante Derevianchenko, más allá que sacó la casta y pudo ganar a un hombre que ya estaba retirado del boxeo. Porque Derevianchenko ya está retirado del boxeo y hablamos de un rival que está, digamos, en un tonelaje inferior. Siempre fue un 160 y se potenció para pelear en 168. Ni que hablar que en su segunda pelea en 168 libras, Jaime Munguía enfrentó a un John Ryder que vino a cumplir su changa. Él ya se retiraba después de la pelea contra Canelo Álvarez, lo convencieron porque tenía el nombre ideal. Era el individuo, el elemento adecuado para pelear, precisamente llevarse un buen dinero sin exigirse y después retirarse como fue lo que hizo. Esa pelea no es legítima, no tiene valor absoluto, excepto a la hora de medir algunas de las mejoras que en el boxeo de Jaime Munguía se notaron, con la mano evidentemente de Freddy Roach. Tuvo algunos aspectos defensivos en su trabajo estratégico, los movimientos sobre piernas. Allí se vio la mano de Freddy Roach, que no parece suficiente, dado el poco tiempo que aún tiene para trabajar para la pelea contra Canelo Álvarez, que puedan hacer diferencia en caso de que los dos vayan a una pelea real. Los fanáticos no tienen piedad ni misericordia. Le están cayendo con todo y está justificado desde todo aquello que se esperó de estos dos rivales del 4 de mayo y no le cumplieron a los fanáticos. Los dos evitaron muchos rivales, los dos eligieron muchos rivales. O sea, su ruta está plagada de cosas que no corresponden a boxeadores que aspiran a entrar en la mejor historia del boxeo mexicano, que en su pasado tuvo guerreros que no esquivaban nada, por el contrario, nos regalaron batallas realmente para la historia. Estos dos han evitado muchas batallas y todo eso se los están cobrando mexicanos y no mexicanos dentro de las redes sociales. Porque al final del día no es tan importante lo que habla Pilate o cualquier otro analista o comentarista de boxeo como lo que opinan los que realmente pagan la fiesta y realmente son los que merecen tener algún tipo de respuesta en el cuadrilátero a lo que tanto ellos esperan, anhelan y le dan el impulso que tiene el boxeo. Son los fanáticos. Y a estos fanáticos se les ha traicionado más de una vez. Por eso reaccionan como están reaccionando. Si ustedes me preguntan ahora si estoy de acuerdo con lo que dicen los fanáticos, yo todavía tengo algún tipo de esperanza de ver una muy buena pelea. ¿Por cuál razón? Porque inevitablemente Jaime Munguía tiene las condiciones para dar una muy buena pelea. Si no lo hace es porque no quiere. Si no lo hace es porque realmente existe algo que le impide ir a una muy buena pelea. Porque si tenemos en cuenta las condiciones que demostró Canelo Álvarez en este último tiempo, si alguna vez les dije que siempre fue Canelo Álvarez un boxeador promedio, también les digo y les repito, como lo he hablado en otros videos, es un boxeador promedio hacia abajo, porque en este momento realmente su boxeo pasó a un segundo plano. Él es un gran empresario, un hombre muy inteligente, de esos casos extraños dentro del boxeo, porque en general la gran mayoría de los boxeadores que han hecho mucho dinero han tenido dificultades para manejar su carrera en los escritorios. Canelo Álvarez como que rompe la regla, es la gran excepción, es un hombre que ha aplicado una inteligencia natural para manejar el tema de su dinero y su carrera por fuera de los cuadriláteros, evitando rivales que pudieran lastimarlo, evitando aquellos que pudieran poner en riesgo sus títulos y manejando muy bien su relación con los organismos, al punto está de que en su larga ya carrera, yo creo que ha defendido de manera obligatoria, creo que 2 o 3 veces nada más, sus cinturones. Y vea el tiempo que hace que los tiene. Yo no sé cuánto hace que lo tiene de la AMB, el de la FIB, el del Consejo Mundial de Boxeo, pero ninguno baja de 3 años. Los tiene allí en su garage sin nadie que le obligue a otra cosa que no sea mantenerlos y seguir vendiendo su condición de campeón unificado. Muchos le compran en cierta medida esa imagen, pero en general los fanáticos no son tontos. Saben muy bien cómo se maneja todo eso
Y esta pelea debería servir para empezar a legitimizar, en cierta manera, las dos carreras. De ahí está, aunque uno hasta el último momento le va a dar el beneficio de la duda. Como hacemos siempre, creemos hasta el momento de la pelea. A la hora de la pelea y con el diario del lunes, uno sabe lo que vio. Si vio un fiasco, si vio un circo, o quién sabe lo que pudo haber visto. Pasó en la pelea con Germel Charlo, pasó en la pelea con Kovalev, incluso pudo pasar en la pelea contra Bivol. Si ustedes recuerdan nuestro pronóstico, si es pelea real, se lo lleva por delante Bivol porque está 3 escalones por encima de Canelo. Ahora, si Bivol es igual a los demás, va a ganar Canelo por nocaut, si se quiere, cosa que no ocurrió porque fue una pelea real. Lo mismo puede suceder en esta de Jaime Munguía. Si Munguía va a pelear en serio, si tiene aspiraciones de llegar a la gloria, si se va a jugar la ropa, podemos ver una muy buena pelea. Incluso Munguía pudiera ganarle a esta pobre versión de Canelo Álvarez. Porque como sea, Munguía es joven, es fuerte, aguanta golpeo y está mejorando en varios de los departamentos donde ha presentado dificultades. En su movimiento de piernas, en su boxeo en retroceso, en su defensa sobre todo, y esa necesidad de protegerse de los contragolpes, y sobre todo si va a pelear contra Canelo Álvarez, un hombre que suele ensayar muchos golpes a la zona media, deberá también mejorar en ese aspecto. Freddy Roach parece decidido a convertirlo en un nuevo boxeador y quizás a la hora de la pelea contra Canelo Álvarez empieza a ver ese nuevo boxeador y quién sabe, todos nos llevamos una sorpresa y vence a Canelo Álvarez dando el gran batacazo y quedando listo para la revancha en septiembre. Pero primero tenemos que verlo y por lo pronto, de acuerdo a lo que opinan todos los fanáticos, nadie cree precisamente en que haya un cambio en lo que están pensando de que esa pelea es un fiasco, esa pelea es un tongo y genera tantas suspicacias que nadie cree en la misma. Crean o no crean, sabemos que muchos la van a comprar. La gran pregunta es, ¿la comprarán todos? ¿No se transformará en un fracaso esta ola de rechazo a la legitimidad de esa pelea? Por lo pronto amanecerá y veremos, y también por lo pronto los que tienen la palabra son los que pagan la fiesta. Los fanáticos, cuya reacción a la noticia de que van a pelear Canelo Álvarez y Jaime Munguía, evidentemente no ha sido la mejor.